A seguir viendo acerca de la muerte espiritual, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En la Biblia podemos encontrar lo que es la muerte pues física, la muerte espiritual y la muerte segunda, o conocido como la muerte eterna. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios a causa del pecado. Aleluya. El pecado, gloria al nombre del Señor, es la que pues hace que el hombre camine separado de Dios. Aleluya. Yo bendiga, gloria al nombre del Señor, a mis hermanos, a mis amigos que me visitan en Facebook, en YouTube. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios los guarde, Dios los colme de bendición. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús. Hemos abierto Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Y el versículo 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Aleluya. Jehová nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, aleluya. Él crea el hombre a su imagen y semejanza, aleluya. Creó un huerto a donde lo puso al hombre y a la mujer Eva, aleluya. Y a la mujer de Adán, aleluya. Y lo pone en el huerto y lo da una ordenanza: que podía comer de todo árbol, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras pues ellos, Adán y Eva, vivían el tiempo de inocencia, ellos conversaban con Dios. Dice que Dios descendía a conversar con ellos en el huerto. Aleluya. Pero vemos que cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos cómo ya todo cambia. Aleluya. Porque Jehová dijo: no comas del árbol, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Pero Adán y Eva comieron el fruto de aquel árbol y vemos que no murieron instantáneamente, porque no les vino inmediatamente la muerte física. Pero sí, inmediatamente cuando cometieron pecado, vino la muerte espiritual. Al ellos cometer la transgresión, vemos cómo ellos se apartan de nuestro Padre Celestial, se apartan de Jehová Dios, dice la Biblia. Comenzaron a huir, dice, a esconderse, mientras Jehová le llamaba: Adán, ¿dónde estás tú? Pero ya no era lo mismo, aleluya. La muerte espiritual no es que va a esperar años para que venga. Inmediatamente, apenas cometieron pecado Adán y Eva, inmediatamente vino la muerte espiritual. Vemos cómo Dios los expulsa, los saca del Edén, los saca del jardín. De lo que tenían ellos todo gratis para comer en el Edén, ahora dijo: con el sudor de tu frente comerás. Aleluya. Y vemos que dice: entonces fueron abiertos los ojos. Ellos vivían, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos vivían en un tiempo de inocencia. Aleluya. Pero dice que cuando ellos comieron, les fueron abiertos los ojos. Aleluya. Ellos supieron el bien y el mal. Aleluya. Dejaron ese tiempo de inocencia en la cual ellos estaban viviendo. Aleluya. Es como un niño que cuando nace, el niño mientras sea pequeño está viviendo en un tiempo de inocencia hasta que lleva el niño va creciendo y llega a cometer transgresión. Aleluya. En ese instante, a causa del pecado, viene la separación del ser humano con nuestro Dios. Aleluya.
Dice, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, aleluya. Mientras que ellos no cometían transgresión, ellos no sabían que estaban desnudos, pero cuando ya pecaron, ellos vieron que estaban desnudos, aleluya. Dice, gloria al nombre del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles, aleluya. No quisieron oír. Antes que cometan pecado, ellos tenían una comunión con nuestro Dios, aleluya. Les gustaba conversar, oír, estar con Dios, aleluya. Pero cuando ellos cometen transgresión, entonces comenzaron, ya no querían oír la voz de Dios. Ya comenzaron a esconderse. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a hacer eso? ¿Cómo de que ellos conversaban con Dios, pero ahora ya comenzaron a esconderse, no querían? Porque ya, aleluya, cometieron pecado. Porque ya vino sobre ellos la muerte espiritual. Se rompió la comunión entre Dios y Adán y Eva el día que ellos pecaron. Porque eso es la muerte espiritual, donde se rompe, aleluya. Donde hay esta separación, donde el ser humano se aleja de Dios a causa del pecado. El pecado en la persona, el pecado en el ser humano lo lleva a alejarse de Dios, a no querer oír a Dios, a no querer escuchar la palabra de Dios, a no querer hacer la voluntad de Dios, aleluya. Rechaza todo lo que viene de parte de Dios. ¿Por qué rechaza? Porque esa persona espiritualmente está muerta, aleluya. La persona hoy en día podrá hacer muchas cosas, podrá hacer sus actividades, podrá alimentarse, podrá comer, podrá beber, pero espiritualmente camina muerto, aleluya. Pero espiritualmente la persona que camina en pecado camina apartada de Dios, aleluya. Aunque está existiendo, pero espiritualmente esa persona está muerta. Está esperando que si no se arrepiente y no viene a Cristo, está esperando que sus días se le cumplan aquí en la tierra, y entonces irá al lugar de condenación, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo dice, el que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. No dice puede ser, tal vez, o va a ser, dice ya ha sido condenado. ¿Por qué está bajo condenación? Aleluya. Porque está caminando muerto espiritualmente, aleluya. Hay una sentencia de juicio, hay una sentencia de condenación, hay una sentencia de maldición sobre aquella persona, aleluya. ¿Por qué, aleluya? La muerte espiritual, aleluya, por el pecado, el que mora en la persona, y eso viene a ser como una pared, como una división, porque el pecado divide. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Es más, en la carta a los Romanos dice que por un hombre entró el pecado, y por un hombre la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, aleluya. Pero también dice que así como la muerte vino por un hombre, dice también que asimismo por un hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, vino la vida eterna, aleluya. En ese instante vemos cómo hay esa separación, cómo hay esa división entre Adán y Eva. Y eso lo explica también nuestro hermano el profeta Isaías, aleluya. En el capítulo 59, aleluya, y el versículo 2, ¿qué nos dice? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ahí dice que el pecado, aleluya, es una división, aleluya. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, aleluya.
¿Qué estaba pasando? Aleluya. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero ¿por qué? Mientras Israel clamaba. Pero ¿por qué no tenía la respuesta de Dios? Aleluya. Dice Isaías que no se ha cortado, no se ha achicado la mano de Dios para bendecir, aleluya. Para salvar al pueblo, al ser humano, aleluya. Ni su oído se ha grabado para no oír. No es que Dios no escuche, ni que Él no pueda oír. Pero lo que estaba haciendo ahí, esa división, esa separación, era el pecado, aleluya. ¿Por qué? Porque mientras la persona esté en pecado, camina en pecado y vive en pecado, está separado de Dios, aleluya. Y aunque hay una persona que diga que es creyente, pero vive, practica el pecado, está muerto espiritualmente, está caminando apartada, separada de Dios, aleluya. Por eso no es novedad que uno que se haga llamar cristiano no quiere buscar la presencia de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere servir, aleluya. Y muchas veces, se acerca el creyente a la congregación por costumbre, o a veces por obligación, aleluya. Pero no de buena voluntad y por amor a que Cristo murió por nosotros, aleluya. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vuestro Dios, aleluya. La iniquidad, el pecado, la maldad es la que lleva a que haya esa división, a que haya ahí exista como una pared entre Dios y los hombres, aleluya. Y cuando esto pasa, cuando hay esto, ¿qué acontece? Aleluya. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Qué hace el pecado? Ocultar de nosotros el rostro de Dios, aleluya. Ocultar el rostro de Dios, dejar de recibir las bendiciones, aleluya. La respuesta de nuestro gran Dios, aleluya. De nuestro Padre Celestial, de su Hijo amado y de nuestro Espíritu Santo, aleluya. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División, aleluya. Y por eso Israel no estaba escuchando. Por eso Israel no estaba recibiendo las respuestas de nuestro Dios, aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Y hoy en día hay mucha gente, a veces creyentes, pero si yo ya he clamado, yo he pedido, pero yo no veo la respuesta, aleluya. Pero yo no escucho, aleluya. Dios conmigo no habla. Mucha gente le reclama eso a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, pero dicen que el pecado es una división entre Dios y el hombre, aleluya. Y hacen ocultar el rostro de Dios. Y Dios pues deja de oír a aquella persona, aleluya. Cuando una persona practica el pecado, cuando una persona está viviendo en pecado, cuando un incrédulo que está viviendo en pecado, Dios no le va a oír a esa persona. A menos que esa persona diga, Señor, me arrepiento y te recibo, Jesús, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche. Entonces Dios volverá su rostro sobre aquella persona. Le mirará con misericordia. Le mirará con manos, con rostro, aleluya, de bendición, de amor hacia aquella persona, aleluya. Extenderá su mano para salvarle, extenderá su mano para bendecirle, extenderá su mano para guardarle, para librarle de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del maligno, aleluya. Pero mientras una persona no haga esto, aunque diga que es creyente, pero esté en el pecado, mientras la persona, aleluya, viva de esa manera, el rostro de Dios está ocultado para aquella persona, aleluya. Y dice el versículo ahí mismo,
que Dios no le va a oír a aquella persona. Aleluya. Bendito nuestro Rey de Gloria. A veces, gloria al nombre del Señor. En muchos creyentes, gloria al nombre del Señor, practicando el pecado, pero reciben por ahí alguna revelación de Dios, entonces dicen: yo estoy mejor. Aleluya. Y algunos creyentes se sienten mejor que el ministro o la ministra que Dios ha puesto en los atrios. Aleluya. Pero a veces Dios por misericordia le da una revelación para que se arrepienta. Aleluya. Y comience a buscar a Dios. Y comience a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque Dios me puede dar a mí una revelación para mí mismo. Es para mi propia vida, no es para nadie más. Aleluya. Es para que yo me consagre a Dios. Es para que no camine muerto espiritualmente. Aleluya. Cristo dijo que no solo la persona pues se basaba, no solo se necesitaba decir Señor, Señor. Aleluya. Porque Cristo dijo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cristo dijo que no solo se necesitaba, se basaba una persona en predicar el evangelio, en hacer milagros, en hacer prodigios, en echar fuera demonios. Aleluya. Porque mucha gente puede estar haciendo estas cosas, pero espiritualmente caminando muerto. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos le van a reclamar a Jesucristo. Vemos en el evangelio de Mateo: Señor, predicamos en tu nombre. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir Jesús? Nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús no les conoció? Dice que hacían maldad. Eso quiere decir que practicaban el pecado, predicando la palabra, practicando el pecado, haciendo milagros, practicando el pecado, echando fuera demonios y practicando el pecado. Y nunca llegaron a ser conocidos como pueblo de Dios. Y nunca llegaron a ser conocidos como hijos de Dios. Aleluya. Porque Cristo no es mentiroso y Él dice: nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Caminando muerte espiritual, caminando muertos espiritualmente, pero predicando el evangelio, pero echando fuera demonios, pero haciendo milagros. Aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La muerte espiritual, aleluya, es la paga del pecado que el hombre practica. Aleluya. Romanos capítulo 6 y el versículo 23, aleluya. Un versículo bastante conocido, aleluya. Ahí dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La muerte espiritual que recibe una persona es la paga del pecado que practica. Aleluya. Una persona que practica el pecado camina muerto espiritual. La paga que va a recibir, aleluya, es la muerte. Bendito nuestro Rey de Gloria, aleluya. Pero no deja ahí Dios la paga por el pecado, deja el regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Que mientras una persona, aleluya, sea incrédulo o sea creyente, pero esté haciendo algo que no le agrada a Dios, la paga que va a recibir es muerte. Aleluya. Es condenación lo que va a recibir aquella persona. Aleluya. Por eso Pablo decía: solamente que no tomes la libertad que Dios nos ha dado como ocasión para el pecado. Aleluya. Lo dice la carta a Tesalónica. Aleluya. O a los Gálatas. Aleluya. Ahí dice que no diga un creyente ahora: ya soy libre, ya Cristo me libertó, puedo hacer lo que quiera, puedo vivir haciendo lo que a mí me agrade.
No tome, dice, aleluya, esa libertad que Cristo le ha dado como una ocasión para seguir practicando el pecado, para seguir viviendo en el pecado, para seguir practicando el pecado. Ah, ya recibí a Cristo, ahora no importa, puedo cometer pecado, que Dios todo me va a perdonar, aleluya. Cristo sí lo va a perdonar, pero sí, jamás lo vuelve a hacer. Si se arrepiente de corazón y jamás vuelve a hacer, a cometer la transgresión que hizo, reconociendo el mal que hizo la persona, reconoce que le ha faltado a Dios, reconoce que ha ofendido a Dios, aleluya, se arrepiente del pecado que hizo, entonces, aleluya, recibirá el perdón de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y si no, como salario lo que va a recibir es muerte, aleluya. Bendito nuestro Padre Celestial, aleluya. Dice, aleluya, Tito, ¿lo tenemos ahí? La muerte espiritual por andar en los placeres. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos ahí, Tito, la primera carta. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Capítulo, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Capítulo 5 y el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, aleluya. Aquí se refiere a una mujer, pero también se refiere a hombres y mujeres, a cada persona, aleluya. La persona que se entrega a los placeres, aleluya. Viviendo está. ¿Cómo es que yo viviendo los placeres, pero estoy muerto? ¿Cómo es eso? Está hablando de muerte espiritual, no está hablando de muerte física. Porque si yo puedo, o la persona camina entregado a los placeres, dando libertad a la carne, a los ojos, a los pensamientos, aleluya, viviendo, está muerta la persona, aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús, que toda persona que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Si yo, aleluya, como creyente o un creyente se entrega a los placeres, viviendo está muerto. Si un incrédulo se entrega a los placeres, viviendo está muerto, aleluya. Porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero ser hermanito, porque cuando ya sea hermanito ya no puedo hacer ciertas cosas. Aunque no sea creyente, pero practique esas cosas, es pecado delante de Dios, aleluya. El pecado es para el creyente y para el incrédulo si hace alguna cosa que va en contra de la voluntad de Dios, aleluya. Y mucha gente dice, no, yo no soy hermanito, yo puedo hacer lo que quiera porque no soy evangélico, pero si comete pecado recibirá sentencia de juicio, de condenación, y esa persona, aunque no sea creyente, mayormente espiritualmente está caminando muerta, está existiendo, puede deleitarse en los placeres, puede hablar, puede decir, puede, aleluya, hacer lo que la persona quiera hacer, pero está muerta espiritual aquella persona, aleluya. Bendito nuestro Rey de Gloria. Así que si una persona se entrega a los deleites, se entrega a lo que este mundo ofrece, aun viviendo, dice, está muerta, aleluya. Viviendo en esta tierra, existiendo en esta tierra, pero espiritualmente muerta, espiritual aquella persona, aleluya. Por eso es la muerte espiritual, como dije al comienzo, es la separación del ser humano de Dios a causa del pecado, o por el pecado que la persona practica, aleluya. Y la persona incrédula, por no creer en Cristo, eso es pecado, eso le trae condenación, aleluya.
Dice gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito nuestro Rey de Gloria. Colosenses, capítulo 2 y el versículo 13, aleluya. Capítulo 2 y el versículo 13 dice, aleluya. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Se dice, y a vosotros, o sea, a mí también, aleluya. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, aleluya. ¿Cómo es que yo antes de ser evangélico trabajaba, comía, caminaba, me divertía en las fiestas, en los bailes? ¿Y cómo es que estaba muerto? Aleluya. ¿Cuándo hemos visto a un muerto que haga todas estas cosas? Aleluya. Está hablando de muerte espiritual. La persona que está existiendo hace muchas labores, hace muchas cosas, se divierte, se deleita, pero dice que está muerta esa persona, aleluya. Y así caminaba yo. Y en la carta a los Colosenses, Pablo dice, y a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. La carta a los Efesios dice lo mismo, aleluya. 2, del 1 en adelante, Efesios dice lo mismo. Y a vosotros estando muertos en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Efesios dice, cuando estaban muertos en delitos y pecados, él os dio vida. Aleluya. Estaba muerto. ¿Cómo es que estaba muerto? Y si yo podía ir a divertirme, ir a pasear con mis amigos, ir a hacer con mis amigos cosas que desagrada a Dios, aleluya, y visitar lugares que desagrada a Dios. ¿Y cómo me está diciendo que yo estaba muerto? ¿Cómo es que un muerto puede ir al lugar de diversiones? Aleluya. Está hablando de muerte espiritual. Yo estaba existiendo, pero espiritualmente yo estaba muerto. Pero Cristo me alcanzó y Cristo me dio vida. Cristo nos alcanzó a nosotros y cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Él nos resucitó. Él nos dio salvación, nos dio vida eterna. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La misericordia de Dios. Hoy somos salvos no porque somos mejores que nadie, sino por gracia de Cristo, por amor de Él. Él nos amó, aleluya. Él quiso salvarnos a nosotros y Él nos trajo por medio de su Santo Espíritu a su presencia, a sus pies, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Que cuando estaba yo muerto, que cuando nosotros estábamos muertos espirituales, Él nos dio vida y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dice, gloria al nombre del Señor, Romanos 8:6. Gloria al nombre del Señor. La muerte espiritual por ocuparse de la carne. Romanos capítulo 8 y el versículo 6, aleluya, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. La muerte espiritual, ¿por qué? ¿Por qué una persona tiene muerte espiritual? ¿Por qué una persona espiritualmente camina muerto? Porque se ocupa de la carne. Y Pablo advierte que si una persona se ocupa de la carne, aleluya, le va a traer la muerte. Aleluya. El ocuparse de la carne es muerte. Si yo me preocupo por mi carne, aleluya, aunque esté caminando, aunque esté preocupado en mi carne, pero yo espiritualmente estoy muerto, aleluya.
¿Por qué? Porque yo al vivir o al existir, ocupándome de mi carne, dándole rienda suelta a mi carne, dándole libertad a mi carne para que haga lo que quiera, aleluya, estoy muerto. El ocuparse de la carne es el ocuparse en qué, en cómo tener más dinero, en cómo tener riquezas, ocuparse de la carne, aleluya. Cuando yo camino de esa manera, aleluya, ocupándome de mi carne, eso me va a traer muerte, eso me va a traer destrucción a mi vida, aleluya. Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando esto se vuelve malo, aleluya, cuando por causa de preocuparme yo por mi carne, por mi cuerpo, por mi bienestar en esta tierra, aleluya, me aleje de la presencia de Dios, deje de servir a mi Señor Jesús, deje de alabar a mi Señor Jesús, aleluya. Por eso es que cuando me preocupe yo por, aleluya, por el bienestar de esta carne, aleluya, eso me va a traer muerte. Porque en el mismo versículo más adelante dice, la muerte espiritual viene sobre el ser humano, sobre una persona, por andar en los deseos de la carne. El 8:13, aleluya. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice gloria al nombre de Jesús? Aleluya. Que la muerte espiritual viene sobre una persona, viene sobre el ser humano. ¿Por qué? Por andar en los deseos de la carne. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si yo le doy libertad, si yo, aleluya, vivo en los deseos de la carne, haciendo lo que mi carne quiere hacer, aleluya, eso me va a traer muerte, aleluya. La carne, mientras no se someta a Dios, aleluya, no va a querer servirle a Dios. La carne, mientras yo no le someta a Dios, no le ponga bajo el servicio de Dios, como decía Pablo, sujeto mi carne y le pongo en servidumbre y le pongo a servirle a Dios, mientras yo mi carne no lo coja y no lo ponga a servirle a Dios, esta carne no quiere hacer nada para Dios, aleluya. Nunca esta carne va a querer estar en la casa de oración, aleluya. Nunca esta carne va a querer, aleluya, predicar la palabra de Dios. Nunca esta carne va a querer, aleluya, escudriñar la palabra de Dios. Nunca esta carne va a querer tener comunión con Dios, aleluya. A la carne, mientras no le someta a Dios, a la carne no le gusta orar, no le gusta adorar a Dios, aleluya. Porque esta carne está inclinada hacia el pecado. Si una persona le deja que la carne lo domine, lo guíe, lo gobierne, lo llevará a la perdición, aleluya. Porque esta carne siempre, si no le someto a Dios, esta carne siempre va a querer hacer lo contrario a las cosas de Dios, aleluya. Mientras Dios me dice haz esto, la carne inmediatamente me pone otra cosa, aleluya. Mientras Dios me pone un pensamiento, aleluya, de la Biblia, de orar, de cantar, de adorarle, de predicar la palabra, la carne inmediatamente me pone otro pensamiento, aleluya. Anda, enciende el televisor, prende el teléfono, ponte a ver videos, 2, 3, 4, 5 horas. Hay tiempo suficiente para deleitar los ojos, para deleitar la carne, pero para hacer la voluntad de Dios ya se acabó el tiempo, aleluya. Y hermano leyó la Biblia, no, mire que no tengo tiempo, aleluya. Hermano, ¿cuánto tiempo oró en este día? No es que mire, estaba muy afanado, estaba muy ocupado. Pero ¿en qué estaba ocupado? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? Aleluya. No hay cosa en esta tierra que sea más importante que Dios, aleluya. Bendito el Rey que vive para siempre, aleluya.
¿Por qué? Porque esta carne se opone a hacer la voluntad de Dios. Solo cuando ya se haya sometido esta carne, someteos a Dios, dijo pues Santiago, y humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, y Él os exaltará. Aleluya. Hay que someterse a Dios. Hay que humillarse bajo la mano de Dios. Aleluya. De otra manera, si ando en los deseos de la carne, esta carne, mientras sea hoy un día de servicio a Dios, esta carne me va a llevar a un lugar de diversión, de fiesta, de distracción. Aleluya. Porque esta carne siempre va a hacer lo contrario. Dios dice, hay que hacer esto, la carne dice, no, lo de acá está mejor. Aleluya. Por eso, si una persona anda en los deseos de la carne, aleluya, anda en la desobediencia, anda haciendo lo que a Dios le desagrada, aleluya, espiritualmente esta persona está muerta. Porque ¿qué dice el 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Por el Espíritu. Quiero morir a los deseos de mi carne. Quiero que mi carne no me gobierne, no me domine. Dice que por el Espíritu Santo de Dios se puede hacer morir los deseos de la carne. Aleluya. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Dice, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aleluya. No cualquiera es hijo de Dios, sino solo el que es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás lo va a llevar a hacer cosas indebidas, aleluya. Si camino, si vivo en los deseos de mi carne. La carne que quiere, aleluya. La carne, mientras no esté sometida a Dios, esta carne quiere exhibirse, aleluya. Esta carne quiere mostrar. Esta carne quiere que la deseen, que la codicien. Que las demás personas digan que hermosa está esa carne, aleluya. Andar en los deseos de la carne. La carne quiere andarse exhibiendo, aleluya. Por eso, aleluya, una persona que camina muerto espiritualmente le va a gustar exhibir, enseñar su cuerpo, aleluya. Y aunque Dios diga, aleluya, que se cubra su cuerpo, que no muestre la vergüenza de su desnudez, que se vista con pudor, con decencia, con honestidad, pero a la persona no le va a interesar, aleluya. No me importa lo que la palabra de Dios diga. No me importa lo que la predicadora, lo que el predicador diga, aleluya. Para mí, así me gusta, aleluya. Por eso vemos los deseos de la carne. Hombres y mujeres, cómo se visten, aleluya. Hermanas, aleluya, y hermanos deleitándose en los vicios, en los deleites de este mundo, celebrando cuanta fiesta el mundo pone y se escudan muchas veces, toman un texto bíblico y tuercen la palabra de Dios para querer hacer que digan lo que ellos están diciendo, pero no es así, aleluya. Cuando una persona llega vestida, aleluya, bien pintado el cabello, bien maquillado, que dice que el ministro, hermana, pero qué hermosa está hoy día, aleluya. Aunque Dios diga, no puedes hacer un cabello ni blanco ni negro, pero no le interesa, aleluya, a la persona. Por eso vemos, aleluya, andar en los deseos de la carne. ¿Cómo yo sé que ando en los deseos de la carne, aleluya? Bendito nuestro Rey de Gloria. Cuando a mí me gusten las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, aleluya. Si yo me deleito en las cosas de este mundo, en las celebraciones
celebraciones, en la fiesta de este mundo, si eso es lo que a mí me gusta, aleluya, estoy viviendo los deseos de la carne. Pero si vivo en la voluntad del Espíritu Santo, lo que me va a agradar es hacer la voluntad de Dios, deleitarme en la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, deleitarme en la presencia de Dios, cantando himnos, cantando salmos, aleluya, escuchando la palabra de Dios, dándole gloria y alabanza. Eso va a ser mi más gozo, mi mayor deleite, eso va a ser mi felicidad, aleluya. Y no va a haber otra cosa más importante, más hermosa que oír, escuchar la palabra de Dios y escuchar las alabanzas de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya. ¿Qué lado pesa más, aleluya? ¿Qué me gusta más? Pero si lo que este mundo ofrece me gusta más, aunque yo diga que soy cristiano y aunque esté aquí parado predicando, espiritualmente camino muerto, aleluya. Y mientras camine de esa manera, mi fin es la condenación. Bendito nuestro Rey de Gloria, aleluya. El ocuparse por andar en los placeres. La muerte espiritual viene sobre una persona por andar en los deseos de la carne, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué son los deseos de la carne? Podemos ver mayormente, ampliar los deseos de la carne. Gálatas 5 del 19 hasta el 21. Ahí dice todo, aleluya. En la carne se deleita ira, odio, adulterio, fornicación, codicia, lascivia, borracheras, orgías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, detracciones. Aleluya. Si eso me está gustando, estoy andando en los deseos de la carne. Cuando Cristo dijo a través de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Aleluya. Porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Y el mundo y sus deseos, dice, un día se acabarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive amando y adorando a Dios, aleluya, vivirá para siempre. Aleluya. Dice, gloria al nombre del Señor, aleluya. Muertos. La muerte espiritual es por no seguir a Cristo, aleluya. Mateo capítulo 8 y el versículo 22. Toda persona que no siga a Cristo, espiritualmente está caminando muerta, aleluya. 8:22 dice, gloria al nombre de Jesús. Jesús le dijo, el 21 y 22, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. El discípulo dijo, ¿qué? Señor, permíteme primero cuidar a mi padre, atenderlo a él. Aleluya. ¿Y Cristo qué lo dijo? Deja que los muertos, Cristo le dice, sígueme. La primera palabra que Jesús dice, sígueme, aleluya. Y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cuándo hemos visto que un muerto se levanta del ataúd y coge a otro muerto y los dos se van para el cementerio? Jamás vamos a ver eso. Pero Cristo dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando de muerte espiritual. Aleluya. Que ellos estaban existiendo, pero espiritualmente estaban muertos. Y le dijo Jesús al discípulo, tú sígueme, aleluya, para que tengas vida, para que tengas salvación. Y deja ya que los muertos entierren a los muertos, aleluya. ¿Por qué los de acá eran muertos? Porque no creían en Jesús, aleluya. ¿Y por qué el de acá no estaba muerto? Porque dice que era un discípulo de Jesús, aleluya. Y el que es discípulo pues no camina muerto. Nosotros somos discípulos de Jesús, por eso no caminamos muertos. Estábamos muertos, pero hoy tenemos vida. Cristo nos dio vida, Cristo nos resucitó, aleluya. Pero como los de allá no creyeron en Jesús, Jesús les dijo, deja esos que están muertos, aleluya. Para que tengan vida tienen que creer en Jesús, aleluya.
Bendito nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Juan, aleluya, 8:24. Juan 8:24 dice, aleluya. La muerte espiritual sobre el ser humano es por no creer en Jesús, aleluya. Tenemos el Evangelio de Juan, gloria al nombre del Señor, aleluya. Capítulo 8 y el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis o morirás, aleluya. Dice Jesús aquí, aleluya. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, que van a morir en pecado, aleluya. Jesús dijo a los judíos, si ustedes no creen que yo soy el Salvador, ustedes van a morir en pecado, aleluya. Y si está muerto en pecado, ¿en qué está? Una muerte espiritual. Y después vendrá la muerte física también, aleluya. Pero Jesús le dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué iban a morir? ¿Por qué estaban muertos al practicar el pecado? Porque rechazaron a Jesús, aleluya. Porque no creyeron en Jesús. Y Jesús les dijo, a donde yo voy vosotros no podéis venir, aleluya. Porque Él se iba ya para el reino de los cielos, aleluya. Moría y resucitaba. Y para el reino de los cielos, gloria al nombre del Señor, aleluya.